el tiempo que lleva Gabriel especializándose en la mano, que puede ser quizá varios de los conceptos y conocimientos que nos dé, quizá lo tengamos más arraigado al mundo de la terapia ocupacional, pero sí que es cierto que también el mundo de la escalada está en boga y con ello pues las patologías de la mano, junto con otro tipo de pacientes más clásicos, como por ejemplo la mano espástica del paciente neurológico. Pues aquí Gabriel nos va a desgranar como experto y aficionado a la mano, nos va a deleitar con unas pequeñas píldoras de conocimiento esta tarde de miércoles, así que no robamos más tiempo. Gabriel, yo me callo y me quito la cámara, así que todo tuyo. Muy bien, pues nada, encantado de participar y vamos a hacer un poco aquí unas pinceladas, ¿vale? De lo que es la especialización en fisioterapia y sobre todo, bueno, pues en concreto la terapia de mano, ¿vale? La especialidad en terapia de mano, que es lo que yo hago, lo que yo me dedico. Aquí tenemos una imagen de principalmente cómo solemos trabajar, ¿vale? Para que ya os hagáis una idea un poco de, no sé si todo el mundo conoce la terapia de mano o es la primera vez que habéis escuchado hablar de ella. Pero bueno, un poquito esa es la forma de trabajar, la imagen más normal de ver en la clínica. En cuanto a la especialización, voy a dar un poco mi opinión, ¿vale? De lo que es la especialización en fisioterapia en general, ¿vale? Y el por qué especializarse. Yo creo que es el momento, ¿vale? En que la fisioterapia necesita dar ese salto a la especialización, ya que estamos, por diversas circunstancias, más demandados que nunca. Y cada vez hay más competencia en el sector, cada vez se ven más clínicas y ahora se reconoce bastante nuestro trabajo y nuestra labor en la sociedad. Y por ello creo que debemos estar a la altura de las circunstancias y ofrecer el mejor servicio posible a nuestros pacientes y diferenciarnos un poco de la competencia, ¿no? Analizando pues, esas necesidades que hay en la población, viendo un poco esas nuevas oportunidades de mercado y buscando el aportar valor tanto a la población como a nuestra profesión, ¿no? Como dice la frase, quien mucho abarca, poco aprieta. Creo que para ser realmente bueno en algo, solo es posible si te dedicas exclusivamente a ello. Por eso, al igual que en medicina, que ya pues cada médico se dedica a un área en concreto, ya sea neumología, cardiología, traumatología, incluso dentro de la trauma, ya hay muy diferenciadas esas especialidades de cirugía, por ejemplo, en rodilla, en codo, en hombro, en mano, exclusivamente, que a mí si me tuviera que operar algún traumatólogo me gustaría que fuera alguien que se dedicara en exclusiva a eso. Pues creo que la fisioterapia cada vez más necesita esas especialidades bien definidas y reconocidas en las que cada uno se centre en abarcar de la manera más precisa y eficaz posible un área concreta, ¿no? Ya sea por regiones anatómicas, por deportes, por profesiones, por tipos de patologías específicas, etcétera. También hablar un poco de las pocas especialidades que hay en fisioterapia reconocidas, ¿no? Que nos hablan en la carrera cuando salimos, mucho de la de fisioterapia del deporte, neurológica, pediátrica, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otras muchas que se están creando, que, como puede ser la terapia de mano, que entre nosotros pues hablamos de la especialidad, pero realmente no está reconocida, ¿no? Es algo que se puede dedicar uno a ello, como otras muchas cosas, ya digo, que están surgiendo y no están reconocidas, que también creo que es un camino que tenemos que empezar a abrir a que se reconozcan realmente y que la gente, cuando está estudiando, los estudiantes sepan realmente qué opciones hay y que la fisioterapia se vea ya como algo más allá de los generalistas, ¿no? Es más allá de un masajista o que se dedica un poco a hacer de todo, ¿no? Y bueno, en cuanto ya más específico, hablando de las lesiones en la mano, hablo un poco del enfoque biopsicosocial. Las lesiones del miembro superior, en general, y los de la mano, pues suponen un elevado coste sanitario y social. Cuando una persona sufre una lesión en la mano, presenta un periodo de incapacidad temporal, personal y laboral, ¿no? Al final, la funcionalidad de la mano posibilita el cuidado de uno mismo, la participación e interacción con el entorno, ya que combina pues, capacidades motoras, como coger, manipular objetos, funciones sensoriales, capacidades cognitivas y perceptivas, además facilita la capacidad de expresión, comunicación gestual y la expresión emocional. De ahí la necesidad de que se haga un buen abordaje, que reduzca al máximo pues, los tiempos de recuperación y la cantidad de secuelas asociadas, ¿no? Que, por desgracia, en consulta lo que más veo son secuelas asociadas, ¿no? A esas patologías de pacientes que, bueno, pues vienen de dar vueltas, sobre todo de la parte médica, que quedan un poco desamparados, no hay buenos consejos, no saben muy bien qué hacer con esas patologías después de, o ya sea un proceso quirúrgico o un proceso de inmovilización por una fractura. Aparece la cantidad de secuelas de rigidez, fibrosis, dolor, y ahí la medicina no abarca más, ¿no? Ya no te dejan un poco, bueno, en manos ya sea tardíamente de la fisioterapia de la seguridad social, que
Por desgracia, muchas veces no hay buenos profesionales en cuanto a la especialidad de mano, en otras muchas sí, pero cada vez espero que haya un poco más, ¿no? De ahí también esta charla, que quiero que la gente se anime, conozca y empecemos un poquito a darle voz, ¿no? A esta especialidad. Y bueno, la especialidad en concreto de terapia de la mano es una herramienta multidisciplinar que constituye uno de los aspectos más importantes y complejos dentro del abordaje del miembro superior, ¿vale? Se centra en abordar pues múltiples patologías que suceden en las manos, ya sean de carácter traumático, como puede ser una fractura, un corte tendinoso, cortes de nervios, más lesiones reumáticas, tipo artritis, artrosis, manos degenerativas, más la parte neurológica, como alteraciones motoras, sensoriales, funcionales, complicaciones postraumáticas como puede ser un SUDEP, un síndrome de dolor regional complejo, ya sea por un daño en el nervio. Requiere también, sobre todo, de amplios conocimientos de anatomía, ¿no? Es muy importante que en la carrera nos pueden enseñar anatomía en general, pero de la mano la verdad es que en mi caso y en muchos de los compañeros con los que he hablado, te la cortan, da lo mismo que vas a tener el título igual y no tienes ni idea de lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Y es muy compleja y hay que dedicarle muchísimo tiempo al estudio constantemente de la anatomía y de la biomecánica. Utilizamos recursos como puede ser la terapia manual, el uso de tablas canadienses, que ahora, bueno, ha evolucionado bastante, que es lo que veíamos en la imagen, que ahora se llama MAPS Therapy, que es un concepto como que patentó Vicens Punsola, que es el mentor, el profesor un poco, el que inició la terapia de la mano en España, que está en Barcelona, en Hand Therapy. Él, a base de usar la tabla canadiense convencional y darse cuenta de todas esas carencias que surgían en clínica, pues bueno, fue diseñando la evolución de lo que es ahora la marca Maps Therapy, que es esa tabla que contiene un montón de recursos para que no que nos quedemos sin poder abordar ninguna de las necesidades que nos encontramos en esas manos que acuden a consulta. Por otro lado, también tenemos la concepción, como decía, que esto viene más de la parte de la terapia ocupacional, que son los que se han dedicado principalmente a la terapia de la mano, ¿vale? La confección de ferulajes termoplásticos, ¿no? A medida que para nada es algo que nos enseñen en la fisioterapia. De hecho, hay un debate importante en este tema que yo estoy peleando con Sanidad para que nos permitan hacer este tipo de ferulajes, ¿no? Están enfocados, los podemos enfocar de muchas maneras. Al final es una herramienta como puede ser un yeso, ¿no? Que se hacía antiguamente. Lo puedes utilizar para inmovilizar, ya sea por una fractura o para estabilizar una articulación que viene de una patología reumática y necesita de una inmovilización, ya sea una lesión ligamentaria, algo que necesita un reposo por un proceso inflamatorio, o podemos también utilizar esas células en búsqueda de un aumento del movimiento progresivo, ¿no? De estructuras concretas, que normalmente es para combatir la rigidez, ¿no? Que es la principal patología en manos. Esas células, vamos a ver unas fotos tanto de estáticas como dinámicas más adelante, en la que vamos a hablar un poquito pues, de los diferentes materiales que utilizamos y las diferentes funciones que vamos a buscar con el ferulaje, ¿no? Para que luego, si tenéis dudas o cualquier cosita, las resolveremos, ¿vale? Muy importante, en la terapia de la mano, el principio TERT y la regla del no dolor, que es un poco lo que va a diferenciar de la terapia de la mano del resto de la fisioterapia convencional, ¿no? Que se basa mucho en otro tipo de enfoque. El principio TED es como el Total End Range Time, que es el tiempo total que acumulamos al final del rango de movimiento para ganar un poquito ese rango de movimiento, ¿no? Normalmente vemos en una consulta de fisioterapia o los hospitales como hay personas con una rigidez de rodilla o de otra articulación que estamos forzando, la persona gritando y diciendo que quien no grita no rehabilita, ¿no? Y que tiene que aguantar, que es la única manera de conseguir el movimiento. En terapia de mano está prohibido causar dolor, ¿vale? En nuestros pacientes para ganar la movilidad. De hecho, no es para nada necesario y es muy contraproducente, ¿no? Que es un enfoque pues, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? La gente acude a consulta con miedo, piensa que vamos a hacerles daño y mucho menos, ¿no? Y vemos cómo esas manos van ganando movilidad a base de aplicar ese principio de TERC, ¿no? Que es como yo veo una articulación que es rígida, una interfalángica, por ejemplo, voy a ver que llega hasta un cierto punto y yo no voy a ganar esa movilidad a base de forzar, porque hay una adherencia, ya sea tendinosa, puede haber una artrofibrosis, hay un depósito de colágeno, elastina, fibrina que se ha generado
principalmente por una inmovilización prolongada y un proceso inflamatorio, y yo tengo que conseguir que esa adherencia o esa rigidez se haga elástica a base de acumular tiempo en ese punto final del rango de movimiento, ¿no? Voy a entrar un poquito en ese punto de tensión del tejido. Decimos que entramos en un punto siempre 2, 3 de molestia, nunca de dolor, y vamos a quedarnos ahí durante unos 10, 20 minutos, dependiendo de las técnicas, una o varias veces al día. En consulta, evidentemente, lo vamos a hacer una, para ir provocando que el tejido vaya elastificando, nunca rompiéndose, ¿no? Si yo fuerzo, intento entrar brusca y agresivamente a través del dolor en ese nuevo rango de movimiento que nos ha causado la rigidez, voy a generar un proceso inflamatorio que de nuevo va a provocar un depósito de elastina, fibrina, colágeno, y vamos a estar en un círculo doloroso, vamos a generar una kinesofobia, vamos a generar una presión al movimiento y a la terapia, y nos va a impedir evidentemente evolucionar en el movimiento, ¿no? En la ganancia de esa movilidad. Y eso es principalmente lo que nos diferencia de la fisioterapia convencional. Aquí pongo varios ejemplos, ¿vale? Tenemos unas fotos aquí en clínica, tanto de trabajo. Bueno, mira, aquí a la izquierda, la primera imagen, tenemos un paciente que, por un lado, podéis ver que tiene vendaje cohesivo, ¿vale? En todo el dedo índice. El vendaje cohesivo lo utilizamos como control del edema, como un drenaje. Lo que solemos hacer guantes enteros de cohesivo, que se llama una técnica MEM, para hacer un drenaje linfático, ¿no? Se pone sin presión, se ponen guantes enteros, y eso lo van a llevar durante 24 horas, 2, 3, 4, incluso una semana seguida, que se puede ir cambiando. Le enseñamos al paciente que lo haga para no tener que estar haciéndolo nosotros, y va a ser muy efectivo para esas manos edemáticas y reduce muchísimo el dolor. Y lo principal que tenemos que conseguir en terapia es quitar el edema, porque es lo que va a depositar y va a causar luego esa cantidad de rigideces y de secuelas dolorosas y sensitivas. Por lo cual, el MEM o el vendaje cohesivo es una herramienta muy importante a la hora de utilizar en consulta y de abordar ese edema. Estamos tratando con diferentes materiales. Vemos como por debajo está el neopreno, por encima hay unas bandas más rígidas, hay unos bastones, unas barras. Así se ve un poco, parece extraño, no se ve muy bien lo que estamos haciendo, pero realmente lo que estamos intentando es llegar a esa posición en la que el paciente esté cómodo, dentro de que se le está llevando a forzarle suavemente ese dedo, y acumulemos tiempo en esas posiciones de una manera muy estable y siendo muy analíticos a la hora de movilizar la articulación que queremos justo en el sitio en el que queremos, ¿vale? Aquí en la imagen de la derecha del todo es el mismo paciente, trabajando de una manera diferente. Al final también tenemos muchas herramientas y en cada momento el tejido necesita unas cosas diferentes, o cada maestrillo utiliza unos recursos para llegar a conseguir lo mismo, que al final aquí en este paciente estamos trabajando la flexión de la metacarpofalángica, del dedo índice y del corazón a la vez, ¿no? Elementos elásticos que van a ir ganando cada vez mayor rango de movilidad, como puede ser una goma, o posiciones más mantenidas, como vemos en la imagen de la izquierda, que nos van a quedar en una posición durante los 20 minutos y no van a ir avanzando. Otras opciones que tenemos trabajo en la tabla son los trabajos de estabilidad, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio de nuestra compañera Elena, de Han Madrid, bueno, Han Clinic Madrid, ¿no?, que es la competencia. Elena tiene un montón de repertorios de terapeuta ocupacional, montó una clínica en Madrid, y Instituto de la Mano, se llama Clínico de la Mano, y tiene una cantidad de repertorios de los que aprendemos muchísimo el oficio en cuanto a imaginación, creatividad que tienen los terapeutas, que en terapia de mano tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no? Y ahí es uno de los ejemplos para trabajo de estabilidad en rizoartrosis, trabajo de estabilización final, cuando ya después de un postoperatorio, es uno de los recursos que podemos utilizar con la tabla. Nos vamos a las férulas. Aquí tenemos férulas estáticas. A la izquierda tenemos, bueno, son diferentes materiales. Orfit, y el del medio es Orficast. ¿Queréis un vídeo? Ahora lo pondremos, a ver si se reproduce. La mano izquierda es una férula que le quitamos la escayola y le pusimos para un extremo distal de radio, ¿vale? Mucho más, evidentemente, cómodo, ligero, más funcional a la hora de utilizar la mano en todo ese proceso de inmovilización, que son de 4 a 6 semanas. Pues la mano es mucho más liviana y más funcional dentro de que está inmovilizada la parte que nos interesa, ¿no? Poder mover, hacer
movimientos de los dedos, del puño completo, de las metacarpofalángicas, del pulgar, nos va a evitar muchas secuelas de esas excesivas inmovilizaciones, con esos yesos, con esos vendajes, que nos quedan las manos totalmente inmóviles, y luego hay que combatir también pues esas secuelas derivadas de las inmovilizaciones excesivas. A nivel de la imagen de la derecha, es una imagen de la típica férula de reposo palmar que utilizamos para el túnel carpiano, ¿vale? Son férulas de uso nocturno, para que el paciente no duerma con la mano con el puño cerrado, son ligeras, son cómodas, no nos reduce el movimiento de la muñeca en este caso, como las que podemos encontrar en una ortopedia. Se podrían hacer, pero hemos visto que no funcionan, ¿vale? Que mucha gente pregunta que por qué no le movilizo la muñeca. En ese caso no es necesario, ¿vale? Pero son férulas de recursos puntuales. En el medio, a ver si se reproduce el vídeo. No se reproduce. No, bueno, era un vídeo de una férula con otro material un poquito más ligero. Es para una paciente que rompió la metacarpofalángica, intervenida quirúrgicamente, una rotura interarticular, y bueno, va a volver a la actividad con esa férula, principalmente pues para protegerla de recaídas posibles inflamatorias ante el contacto de un balón, que juega de portera de balonmano. Es una férula liviana que puede usarla sin que sea muy aparatosa a la hora, aunque sea cómodo, y bueno, son férulas funcionales, no son, son férulas dentro que son estáticas, buscan una función y buscan también, evidentemente, que el paciente no tenga miedo, que sea mucho más fácil volver a la actividad con ese plus de estabilidad que le va a ofrecer ese dedo que acaba de salir de una cirugía y va a volver reciente a la actividad. Por otro lado, tenemos las férulas dinámicas, tenemos una cantidad de materiales aquí y podemos usar realmente los que queramos, cada uno ya esto es romperse la cabeza y buscar un poquito la necesidad del paciente y lo creativo y lo mañoso que sea cada uno. La primera imagen de la izquierda tenemos, por ejemplo, una férula que es neopreno, se utiliza con cola de contacto, vamos a buscar hacer una circunferencia para trabajar la flexión de la interfalángica, es un material elástico que vamos a poder incluso ir reduciendo el diámetro metiendo un poquito más de cola de contacto para que cada vez esa férula sea más pequeña y fuerce un poquito más esa flexión de la interfalángica que se va a ir metiendo progresivamente el paciente. Son células que le damos a los pacientes para que se lleven a casa, muy sencillas, que van a hacer que, claro, como la mano al final necesita mucho tiempo de trabajo, yo no puedo estar en consulta con la cantidad de pacientes que tenemos todo el día en esas tablas, necesitaría estar allí 24 horas, por lo cual al final esto nos facilita ese trabajo domiciliario, muy sencillo, práctico para el paciente, fácil de usar, cómodo y que lo pueda hacer 4 o 5 veces al día, se coloca esa férula y hace ese trabajo que haríamos en la tabla, pero lo hace en casa. Por otro lado, la imagen segunda es el típico vendaje de banana, o sea, férula de banana split, que busca la extensión de un dedo, ¿no? Son para los dedos en flexo. Es una maravilla esa férula, vemos como esos dedos rígidos, con lesiones principalmente de interfalángica medial, pero también valen para adherencias tendinosas, postquirúrgicas, esos dedos que están totalmente flexionados, y esas férulas de 2 puntos que veíamos antes, que no tienen la suficiente fuerza y además se clavan, hacen bastante llaga. Con estas férulas son muy cómodas, se reparten muchísimo los puntos de presión, la banda de tensión que está por encima y la banana que tiene alrededor del dedo hecho a un ángulo específico, vamos a hacer que vaya entrando ese dedo, que incluso un dedo muy rígido, en 4 días, son células que se usan 24 horas, vamos a conseguir que se queden totalmente rectos. Pueden llegar a usarse luego durante meses, pero porque puede recaer, pero en 4 días realmente se ve un cambio espectacular. Luego tenemos aquí la imagen del centro, ya una férula que tiene muchísimos materiales. Ahí tenemos Orfi, tenemos velcro, tenemos cuero, remaches, hay nylon. Esa es de una paciente que tenía un SUDEC, una rigidez muy compleja en la mano y bueno, pues necesitaba algo que le pudiera hacer trabajar en casa de muchas maneras, ¿no? Ahí esa férula la vamos a utilizar tanto para las metacarpofalángicas como para el deslizamiento tendinoso de todo el complejo del dedo, ¿no? El paciente aprende cómo colocársela y ahí vemos cómo esos cueros van tirando. En este caso, en la foto se está trabajando justo el deslizamiento tendinoso para ese cierre del puño y con esos velcros que están abajo va pegándolo con mayor o menor tensión para ir entrando un poquito en esos rangos de ganancia de movimiento. La imagen de la derecha es otro paciente que es el que teníamos antes en la tabla, que al final le buscábamos ese trabajo domiciliario de esta manera mucho más sencillo. Al final es un poco de Orfit,
velcro por encima que va a ir tensando para ese cierre del puño completo, que consiguiera terminar de hacerlo de una manera domiciliaria sin ninguna necesidad de acudir a consulta. Y nada, eso es un poco todo lo que quería comentaros, y quiero también deciros por qué elegir la terapia de la mano, ¿no? Porque abarca muchísimos tipos de patologías, como hemos visto antes. Dentro de la especialidad de terapia de mano se pueden crear nuevas especialidades, como puede ser la mano reuma, mano neuro, mano trauma. Hay, por ejemplo, la especialidad, yo me dedico también mucho a tratar escaladores, patologías exclusivas en la escalada, como son las roturas de las poleas, capsulitis. Te puedes dedicar un poquito también solo a esa parte deportiva. Hay muchas personas que se dedican a la parte de la música, con esas lesiones derivadas del uso de la mano con instrumentos. Es un buen nicho de mercado, está muy poco explotado, ¿vale? Yo soy el primer fisioterapeuta que ha abierto una consulta, una clínica específica de terapia de mano en Castilla y León, por lo cual, evidentemente, es una oportunidad de negocio tremenda, ¿no? Y hay que cubrir también esas necesidades que evidentemente están, porque no hay buenos especialistas que puedan abarcar estas patologías, y lesiones en las manos hay, creerme que hay muchísimas, que muchos compañeros me decían que estaba loco, que dónde iba montando una clínica de terapia de mano, que eso en León no iba a funcionar, que solo funcionaría en ciudades grandes, y la verdad es que lesiones de mano hay en todas nuestras principales herramientas, y es muy fácil tener accidentes con ellas, y por supuesto que en cualquier sitio hay un nicho de mercado tremendo. Yo no abarco a todo el trabajo que tengo. De hecho, estoy buscando compañeros que puedan dedicarse conmigo a hacer terapia de mano. Estoy formando a un compañero que está ahora mismo trabajando conmigo, y la verdad es que cualquiera que le dé por dedicarse a la mano, os invito a hacerlo, porque no va a faltar el trabajo. Y es una especialidad también muy creativa, amena, divertida, en la que cada caso es diferente, hace que desaparezca esa monotonía en la profesión, que muchas veces os habrá pasado que entráis en esa dinámica de que puede ser aburrido el trabajo, y las diferentes formas de abarcar cada patología aquí van a romper un poco esa monotonía. Además, se reduce muchísimo ese esfuerzo físico, que muchos pacientes se quejan, o sea, muchos fisios se quejan de ese esfuerzo que tiene nuestra profesión, de estar dando masajes 8 horas, viendo 10 pacientes. Y la verdad es que en este caso se sustituye por ese extra de esfuerzo mental y motivación que va a hacer que rompa un poco esa dinámica de la figura del fisio dando masajes 8 horas al día, ¿no? Entonces, bueno, es una alternativa para muchas personas que seguro que se sienten en esa situación, esa frustración o esa desmotivación. Y creo que, bueno, invito a que os animéis. Y bueno, por otro lado, quiero presentar también que hay una asociación española de terapeutas de mano y extremidad superior, a la que podéis también acudir, informaros. Es una organización en la que estamos todos los fisios y terapeutas ocupacionales interesados en el mundo de la terapia de la mano, ¿no? No hace falta tampoco que te dediques específicamente a ello para estar asociado a ella. Se organizan cursos, se organizan mucho, sobre todo los objetivos divulgativos. Nos ayudamos entre nosotros, es una red de contactos muy interesante en la que podemos apoyarnos, derivarnos pacientes. También organizamos congresos, que ahora va a ser en Mallorca este año, y bueno, es algo también que sirve de un poco de apoyo, ¿no?, entre los profesionales. Y nada, aquí os dejo el logo de la tarjeta de la clínica, ¿vale? Con la dirección, correo, un poco de contacto, pues si necesitáis cualquier cosita, estáis invitados a venir todos a la clínica. Si alguno tiene curiosidad, si alguno necesita también ponerse en contacto conmigo a través de correo, ya sea para compartir algún caso, dudas, resolver, y tenéis las puertas abiertas para lo que necesitéis. Y nada, eso sería toda la presentación. Ahora, si alguno tiene alguna duda o quiere compartir algo, Pues darte la enhorabuena, Gabriel, por la presentación dinámica, sencilla y acercando el mundo del abordaje de la mano, hablando de la especialidad de mano, que es una de las cosas que tenemos en LIJA últimamente. No con quien tenga el micrófono abierto, que me está un poco de interferencia, y creo que el resto también. Ya no solamente por fisioterapia respiratoria, fisioneur, fisiodeportiva, abrimos el abanico de la terapia de la mano. Pero sí que es cierto, Gabriel, que gran parte de lo que tenemos hasta ahora es gracias a otra profesión, podemos decirlo así. ¿Cómo es el acercamiento que has tenido desde la terapia ocupacional a la fisioterapia? ¿Cómo se da ese salto y qué cosas comparten las dos profesiones? Bueno, pues
es curioso, ¿no? Yo empecé en el mundo de la terapia de la mano realmente a través de la especialización en escalada, ¿no? Lesiones de la escalada. Y empecé a darme cuenta de la cantidad de lesiones que venían en la mano, de las cuales no tenía ni idea. Y empecé a informarme y caí en darme cuenta de que los que se dedicaban realmente a la mano eran los terapeutas ocupacionales, ¿no? Pero que los fisioterapeutas tenemos también otro enfoque muy interesante que podíamos aportar. Y empecé a indagar y me empecé a apuntar a formaciones en las que, evidentemente, los que impartían las formaciones eran terapeutas ocupacionales. Y creo que tienen una parte mucho más funcional que nosotros. Los fisioterapeutas somos muy clínicos, ¿no? A mí me encanta la clínica, me encanta echar mano, ver esas estructuras, abordar. Yo soy muy friki de la ecografía, de la invasiva. Y bueno, pues la terapia ocupacional me dio esa otra parte de decir, a ver, aquí hay mucho más que hacer, hay que buscar la función ocupacional, buscar la funcionalidad y son súper creativos y tienen un enfoque totalmente diferente al nuestro, ¿no? Ellos sin tocar, digamos, entre comillas, ¿no? O sin esos recursos que nosotros tenemos invasivos y tan de la fisioterapia puros, resuelven los casos igual a lo mejor que nosotros, no de las manos. Entonces, bueno, pues hay que pensar y que tenemos muchísimo que aprender de ellos, ¿no? Que hay otro mundo más allá de tocar y tocar y tocar y tocar, que hay que abordarlo y es real, ¿no? Nuestros pacientes necesitan buscar la función, necesitan esos consejos domiciliarios o de lo que podemos ofrecer los fisios. Y creo que es interesante en terapia de mano aprender de ellos, por supuesto, y poder aplicar dentro de lo que podamos todo lo que ellos también hacen. Pues sí, pues al final compartir con otras profesiones sanitarias, bienvenido y agradecido es. Para el chat, para toda la gente que está pendiente de la charla, bien vía escrito o bien, si alguien quiere conectar el micrófono, a excepción de Laura Martínez, si me estás escuchando, tienes el micro abierto, estamos oyendo en el autobús, por favor, apaga el micrófono. Para los demás, exposición de Gabriel Hecha, así que es el momento preguntas, bien sea por escrito, en el chat, o bien, si alguien quiere, pues eso, activar el micrófono y decirlo. Hay gente que está levantando la mano, no sé si es porque le quieren saludar a Gabriel o porque quieren hacer una pregunta. Voy de primeras al chat a ver qué va diciendo la gente por aquí. Pregunta de Rocío Valle, te la leo, Gabriel, y es toda tuya. En mano alien, en mi negligencia por demencia córtico-basal, ¿hay alguna férula que puedas recomendar y qué especialista la podría pautar? No controlo mucho, esta patología, ¿vale? claro. Esta patología no la controlo mucho, realmente nunca la he visto, ¿vale? Tendría que ver el caso realmente y ver realmente, sobre todo aquí lo que hay que plantearse ya no es la patología en sí, sino qué pretendes buscar, ¿no? O sea, qué función pretendes buscar con ese paciente en concreto. ¿Quieres que utilice la mano en su día a día? ¿Quieres que la utilice para algo en concreto? Y romperte un poco la cabeza en el sentido de qué necesita esta mano o qué carencias tiene. Por ejemplo, si tiene una incapacidad de abrir la mano con todos los dedos a la vez o de cerrarla, pues tendrás que buscar cómo estabilizarla a través de estos materiales que utilizamos para que pueda ser funcional, ¿no? No hay una férula para una patología en concreto, hay una férula para cada paciente. Entonces, habría que buscar qué objetivo tengo en esa mano y hacerla. No la pauta nadie en concreto. Realmente somos los terapeutas mismamente, los fisios o los terapeutas ocupacionales que estamos en consulta, los que vamos a ver un poco qué férula tenemos que hacer. Y lo decidimos nosotros y allá nos vamos a equivocar con ello o no, vamos a ir buscando también un poco modificarla cuando el paciente nos dé ese feedback de si realmente le sirve, si no, y es ensayo-error realmente, ¿no? Es verdad que hay férulas muy funcionales que sirven siempre para ciertas patologías, pero en casos sobre todo de patologías neuro, hay que romperse un poco la cabeza e intentar saber qué necesidades tiene esa mano y buscarlas a través de ello. Ya te digo, si necesitas que alguien le haga una férula a ese paciente en concreto, no sé exactamente dónde estás, se podía ver la opción de verla o que me pases un vídeo, una foto y poder decirte un poco cómo poder hacerlo. Y si no directamente, bueno, hay muy buenos profesionales, como puede ser cerquita aquí Asturias, que tenemos a Noemí en Reconecta, que le encanta la patología neuro y es buenísimo haciendo ese ferulaje en mano neuro, ¿no? Que yo, la verdad es que a mano neuro, siendo honesto, no veo muchas. Veo aquí un poquito más de preguntas. No sé si te he resuelto la pregunta. La verdad es que es complejo este tema
en el tema de ferulaje no hay fórmulas mágicas. Pero hablaba de hipertonía flexora y rigidez en movilidad. Entiendo que estaría buscando una férula de descarga o quizá que en Flexora y esa posición en la rigidez. que tiene de hipertonía para buscar. Movilidad activa Sí. nula. Vale. Hipertonía flexora y rigidez. No, si no hay función, entiendo que es algo más enfocado, algo más de descarga, algo más pasivo, ¿no? Claro, a ver, si tú lo que buscas es que la paciente pueda abrir la mano, por ejemplo, en este caso, si tiene rigidez en puño cerrado, habría que buscar, evidentemente, una férula que buscara la apertura de la palma de la mano. Ahí es complejo. No tenemos ninguna foto de alguna, pero se suelen hacer unas férulas en las que la base de apoyo va a ir en la palma muñeca, ¿vale? Por arriba, por abajo, va a dejar los dedos libres en esa posición de flexión y lo que vamos a hacer es un sistema de tracción que va a ir desde la punta de los dedos, ¿vale? Podéis ir buscando directamente la apertura, ¿vale? De todo el dedo o desde la base. Por ejemplo, si yo solo me quiero centrar en la metacarpofalángica, ¿vale? Y van a ir con nylon, como hemos visto antes, hacia el cierre, pero van a ir en posición contraria. Vamos a hacer un sistema de poleas por arriba, ¿vale? Y el hilo va a ir tirando hacia acá y vamos a buscar esa tensión en la base de apoyo que va a ir aquí con velcro. Entonces, esas gomas van a ir tirando hacia arriba de las manos. Es una opción, ya te digo, puedes utilizar ahí 1000 recursos, pero realmente si lo que buscas es que ese paciente pueda abrir la mano, sería ese el recurso, pero claro, estamos hablando de al final tú a una hipotonía a una hipertonía de neuro no vas a conseguir abrir la mano porque enseguida el sistema nervioso va a volver a cerrarla, ¿no? Ahí habría que tener otras cosas en cuenta. Bien. Has mencionado que estás luchando Continúo con el comentario de. Lo único que sí que se te está cortando un poquito el audio. No sé si por la conexión a internet o qué, puede Gabri, ser, pero un poquito de lag puede sí que ser. estamos teniendo con. Sí, vale, pues es que estoy compartiendo con el móvil realmente, no tengo wifi en casa y a lo mejor se corta un poco por eso. Ah, bueno. Si se corta mucho, avísame, ¿vale? Bueno, A ver si... nada, son microcortes de 2 segundos, o sea que no es algo exagerado. Hay un comentario aquí de Silvia que dice que si le puedes recomendar alguna férula que sea sumergible para trabajar en el agua. Sí, todas las de Orfit y Velcro son sumergibles perfectamente. Yo, de hecho, los pacientes se duchan con ella y no hay ningún problema. Se secan. El único problema va a ser si, por ejemplo, le pones fieltro, adhesivo o goma eva para reforzarla por dentro para que sea más cómoda, que va a coger olores o se va a deteriorar, pero realmente la férula se puede mojar perfectamente. Ya te digo que no hay ningún problema. Es Velcro y plástico. O sea, que se puede mojar perfectamente. Me dicen por aquí que se Todo utilizó el terapia de material que usamos lo espejo. podemos hacer. Me dicen por aquí que se utilizó terapia de espejo. Sí, sí utilizo terapia de espejo. Eh, mm, es una herramienta bastante útil que la usamos bastante y sirve tanto para mano neuro como para patología de sensibilización, dolor crónico. Nos va a servir también mucho yo lo utilizo también para el desarrollo cortical o para el deterioro cortical en manos que, por ejemplo, están pasando un proceso traumático, una fractura, son deportistas, necesitan volver a la actividad pronto y quiero evitar, sin que el paciente mueva la mano, quiero evitar ese deterioro de la cortical, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues metemos al paciente en esa terapia de espejo para que ese desarrollo a nivel neuronal no se pierda y siga él imaginándose ese movimiento de la mano a pesar de que esté inmovilizada, ¿no? Y también lo utilizamos un poco con ese objetivo. Más cosas. Así que no solamente es la adaptación de la mesa canadiense para la técnica de MAPS, sino que también usas más herramientas en clínica también. Sí, no, la tabla de MAPS es una herramienta más para trabajar sobre todo la rigidez, ¿no? Y la estabilidad, pero trabajo de todo. Yo hago trabajo invasivo, también trabajo con Indiva, por ejemplo, en patologías más que necesitan cicatrices, movilización. Utilizamos trabajos miofasciales como una especie de gancho para romper esas adherencias. La Indiva también es una buena herramienta para mantener, por ejemplo, la elastina, la fibrina en un estado elástico, que no entremos en esa fase de rigidez tan pronto, o para controlar edema. Utilizo también mucho ecografía, por supuesto, invasiva, hago EPI, electrólisis, hago neuromodulación, ecoguiada. También me gusta mucho trabajar esa parte a mí que es más de fisio, por supuesto, y en dolor, una neuromodulación en dolor es básica, ¿no?
Hay diferentes herramientas para que no se te quede, no se te escape de nada. Hay pregunta aquí también de Monse Santamaría, que has mencionado que estabas luchando por poder hacer férulas. ¿A qué te refieres? Buf. A ver. Aquí el director, el presidente del Colegio de Fisio bien lo sabe, que me está echando un cable. Y realmente, bueno, pues que Sanidad, con el tema de concesión de férulas, nos considera como incapaces para hacerla. Han considerado que no tenemos capacidad de ello porque necesitamos como un centro aparte, como que es algo ortopédico, ¿no? Como una licencia de producción de ortopedistas. Entre una de las cosas que me requieren son unas formaciones específicas que no tengo mayor problema en... Eso no sería el problema. Realmente el problema es que no me permiten en mi propio centro hacer ese tipo de ferulaje por algo burocrático que realmente no tiene sentido, ¿no? Es un poco absurdo la traba que están poniendo. Realmente es algo nuevo, nadie se ha visto en esta tesitura, como somos los primeros que estamos peleando por hacerlo, pues me ha tocado a mí ahora el encontrarme con este problema, ¿no? Que estamos peleando, probablemente lo llevemos a tribunales e intentemos pues conseguir que tanto fisios como terapeutas que ya no tienen muchos problemas, pero pueden encontrarse con ellos si abrimos el melón, pues tengamos la capacidad de hacerlas tranquilamente en nuestro centro sin ningún problema, ¿no? De sentirnos con la incapacidad o con el miedo, ¿no? De que otro centro aparte de la clínica para hacer férulas, porque evidentemente sería un lío y el paciente necesita la férula al momento. A mí me llegan a consulta, tengo que hacer la férula ya. Le quito las cayolas, le hago la férula y yo no puedo irme a otro centro a hacérsela. Es un poco, es que es ridículo. Te lo comentaba también más a continuación, que los terapeutas ocupacionales sí que pueden o ellos tampoco tienen esta problemática. O también depende de cada comunidad autónoma. No, es que esto es a nivel nacional. O sea, yo me he encontrado con este problema, pero realmente todos los fisios de España van a tener el mismo problema. Hay comunidades que son un poco más laxas con esta legislación o simplemente no se meten ahí y los dejan trabajar y ya. Y en concreto en Castilla y León, bueno, pues aquí a mí me ha tocado que la técnica que me vino a inspeccionar vio el taller y se enseguida, bueno, pues se puso con ello, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener que pelearlo. Evidentemente es algo que tiene repercusión nacional. Va a repercutir a todos los fisios de España y va a tener que ser algo que si me afecta a mí negativamente, le va a afectar a todos. Y hay que estar muy seguros de lo que vamos a hacer porque tampoco, si va bien, bien, pero si va mal, evidentemente vamos a tener un problema todos. Así que hay que intentar pelearlo de la mejor manera posible. Pues sí, al final tenemos otras herramientas como los vendajes, ahora si usamos ecógrafo, tenemos la función seca, pues ¿por qué no tener una herramienta más disponible si podemos estar formados para ello y que sea complemento para otras especialidades? Hay otra pregunta aquí antes de que se me pase y también ir diciendo a la gente si tiene alguna otra pregunta, pues no hay problema en levantar la mano o en dejarla por aquí por escrito. Pregunta de Patricia Antolín, ¿qué terapia usas con más frecuencia en síndrome de dolor regional complejo? Pues depende un poco, ¿no? Depende del tipo de SUDE que sea, el grado que sea, si hay daño neuronal o realmente no hay daño neuronal y solo está la parte sensitiva, ¿no? Técnicas, bueno, principalmente depende en qué fase venga también el SUDEC, nos vamos a encontrar con un tipo de problema u otro, ¿no? Un SUDEC viene a consulta en fase 1 con muchísimo edema, con muchísimo dolor y rigidez. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahí es abordar la mano con vendaje cohesivo 24 horas para combatir esa rigidez, drenaje linfático. Vamos a conseguir drenar esa mano, con ello vamos a reducir muchísimo el dolor, primera fase, y poquito a poco ir introduciéndonos en que esa persona consiga mover la mano, ¿no? Es difícil, es una patología muy compleja. Los pacientes no se dejan tocar, hay que tener mucho mimo, mucha paciencia, concienciar al paciente, ir ganándose su confianza. Son patologías muy largas, de mucha paciencia y poquito a poco en cada momento vamos a poder ir utilizando unas terapias u otras, ¿no? Cuando ya consigamos por fin quitar toda la terapia, toda la parte dolorosa, ¿no? Y edemática, nos vamos a encontrar con realmente qué secuelas hay ya más a largo plazo, ¿no? Pues ahí podemos entrar con neuromodulación. Yo la utilizo bastante, la verdad, invasiva, depende del nervio que esté afectado, pues voy a ir a trabajar ese nervio en unas partes u otras, desde arriba del cuello, del plexo. Vamos a trabajar para desensibilizar. Trabajo también muchísimo
con la vibración a nivel distal. Por ejemplo, si tenemos un dolor a nivel de nervio mediano en mano, pues me voy a ir a trabajar un punto por encima que tenga repercusión sobre esa vía neuronal y vamos a hacer estímulos de 1 minuto, unas 8 o 10 veces al día, para que tengamos una repercusión positiva sobre a nivel distal, ¿no? También ese tipo de ejercicio también lo utilizo mucho. Utilizo tratamiento en hipoxia, por ejemplo, en manos, pues, hacemos una hipoxia desde arriba con la goma, enrollamos el hombro, vamos a trabajar un poquito en hipoxia en la mano, también nos va a causar muchos cambios en el sistema nervioso. Luego ya, una vez que la mano se puede trabajar mejor, se deja tocar, mucho tratamiento con la mano al principio para ganar confianza y ver un poco el movimiento, y luego ya nos vamos a pasar a la tabla canadiense, perulaje domiciliario, etcétera, etcétera. También mucha terapia de espejo. Completito no, ¿eh? Lo siguiente. Mucha terapia de espejo también, ¿eh? Por supuesto. Desde el día 1, ejercicio de terapia de espejo, yo les mando a que hagan una caja en casa, una chorrada, una caja de cartón, un espejo, les mandamos a un PDF para que tengan en casa los ejercicios, pinza, manejo de la mano, y todos los días en casa el paciente tiene que hacer 1 o 2 veces al día la terapia de espejo. Pues está cortado, por favor. ¿Se cortó? Sí. Vale. Los últimos 5 segundos. Vale, hablaba de último que he hablado de la terapia de espejo, ¿vale? Que mando al paciente a que la haga en casa con una caja de cartón, les enseño a hacerla y simplemente que hagan ejercicios que los tengo en un Word, se lo ven y hacen manejo de la mano en terapia de espejo 1 o 2 veces al día, ¿vale? Para que vayamos bajando esa alteración del sistema nervioso en el SUDEP. Trabajo completito. Nos falta que nos haga aquí un Excel también de cómo lo trabaja Gabriel y ya, vamos, redondo, redondo. Última pregunta que tenemos por aquí de María Bueno, que ¿cómo trabajas la desensibilización de las cicatrices? Pregunta buena. Vale, pues mira, hay una referencia que si queréis buscarla, que es la americana, que utiliza Kinesio, Alison Taylor, vino a una formación aquí a España que conseguimos traerla. Es una de las mejores terapeutas de mano, una referencia, y es muy mediática a través de redes sociales, de LinkedIn, por si queréis mirarla también. Tenéis ahí muchos vídeos para ello, ¿vale? Y utiliza el Kinesio, yo también lo utilizo con sus técnicas para desensibilizar y trabajar el sistema nervioso, ¿vale? Son técnicas de Kinesio, se apoyan encima de las cicatrices, abrimos espacio, generamos muchísimo desensibilización, y esa es una de las primeras cosas que utilizo para desensibilizar cicatrices que no se dejan ni tocar, ¿vale? El Kinesio. Pero enfocado el Kinesio desde la parte de Alison Taylor, ¿vale? Que es muy diferente a un Kinesio deportivo o estabilizador. Por otro lado, también para desensibilizar utilizo vibradores, estos típicos rodillos de piedra de jade, no sé si conocéis, que se venden en muchos sitios, que es un pequeño rodillo, pero tiene incluida una vibración, y vamos a utilizar las técnicas de acercamiento al dolor, ¿vale? Que es empezar, si yo tengo un punto de dolor, lo voy a rodear con un círculo, lo voy a pintar siempre, cuál es el área dolorosa, y voy a ir poquito a poco haciendo estímulos hasta llegar al punto de dolor. Vamos a ir como reduciendo cada vez más ese área dolorosa, haciendo estímulos no dolorosos en zonas cercanas al dolor hasta que me vaya aproximando, ¿vale? Y también voy a trabajar a nivel distal, como expliqué antes, con estímulos de roce, fricciones, en vías neuronales que tienen que ver con ese área que está sensibilizada, y para generar cambios sin tocar el dolor. Evidentemente, cuando hay un dolor, yo no voy a estimular el dolor porque eso va a generar más dolor, ¿no? Entonces, tengo que ir poquito a poco acercándome. También hay una cosa que se llaman microfilamentos. No sé si los conocéis. Son cositas, pues, evidentemente muy pequeñas, que vamos a conseguir ir acercándonos, metiéndonos en ese círculo doloroso cada vez pues más milimétricamente, digamos, encerrando, rodeando a los perros, ¿no? Que digo yo. Y esas son principalmente las técnicas que utilizamos. Y, por supuesto, luego, una vez que ya se puede tocar la cicatriz y te deja, unos rascadores, es que son herramientas que se utilizan realmente para la cerámica. Es una especie de gancho, pero son de madera por el medio y tienen unos palitos a los lados metálicos. Se utilizan para moldear la cerámica y son los que utilizamos para trabajar los deslizamientos de la piel, con roces, deslizamientos. Nos metemos también con la propia pistola de la ventosa,
O sea, no con la ventosa, sino con la pistola de la ventosa en contacto con la piel directo, con la boca de goma alrededor. Vamos a despegar, vamos a trabajar un poquito también con ese tipo de herramientas. Pues sí, Gabriel, otra cosa, no, pero es una fuente de conocimientos impresionante. Por ahí las redes sociales también, Instagram sobre todo, que está también un poquito activo, y nosotros que vamos a echar la... No estoy muy activo por redes sociales, la verdad, pero intentaré hacerlo, ¿eh? Estate. Ya no solo por eso, sino porque yo sé que has dado bastante tralla a lo que es la rehabilitación de mano como tal, pero sé que también tienes muy en cuenta cuándo aparece la fibrina, la elastina en procesos de rehabilitación y cómo tener en cuenta y diferenciar cuándo es una patología muscular, articular, de fascia, etcétera, que eso es también importante a la hora de cómo se enfoca en el paciente. Así que yo creo que con esta charla, por lo menos, si a las 100 personas que han estado por aquí les sirve de motivación y de punto de comienzo para adentrarse en este precioso mundo de la mano, pues más que bienvenido. Al resto, gracias por estar por aquí, Gabriel. Gracias mil por estar ahí desde León trabajando aquí, dando la charlita. Y la siguiente charla va a tener lugar el día 29 de abril y ya para las últimas que acabaremos en mayo. Quedan charlas de escoliosis, quedan charlas de sistema nervioso periférico, va a venir Chema González, va a venir Álvaro Altuve, va a venir Carlos López Cubas también. Así que estad atentos a los correos informativos y las últimas 5 charlas se habilitarán en los próximos días. Sin nada más, hay que volver también a rematar la faena por aquí. Muchas gracias a todos, Gabriel, gracias a ti y ya te comentaremos alguna cosilla más. Muchas gracias. Invitarme, ha sido un placer. Un abrazo.